Desde muy temprano te enseñaron a imaginar a Dios, a ponerle forma, intención, voluntad, un ser que piensa, que decide, que observa el mundo desde algún lugar invisible y actúa cuando quiere, y quizá nunca te diste cuenta de algo muy simple. Esa idea de Dios se parece demasiado a ti. Tiene emociones, tiene juicios, tiene preferencias, tiene planes. Es una versión ampliada del ser humano, pero algo siempre chirrió, porque si Dios fuera absoluto, si fuera lo último, si fuera la base de todo, ¿cómo podría pensar? Pensar implica tiempo. Pensar implica elegir entre opciones. Pensar implica no saber algo y luego saberlo. Un Dios que piensa ya está limitado. Si este vídeo está resonando contigo, suscríbete a nuestro canal. El Advaita Vedanta fue incómodo con esta idea desde el principio. No por rebeldía, sino por honestidad. Ramana Maharshi lo dijo con una claridad que desarma. Cuando buscas a Dios como algo separado, solo encuentras al buscador. Y eso no es una frase bonita, es una observación directa. Cada vez que imaginas a Dios, aparece una imagen. Cada vez que lo defines, aparece un concepto. Cada vez que lo buscas ahí fuera, lo conviertes en objeto. Pero lo absoluto no puede ser un objeto. Y aquí empieza a sentirse algo inquietante. ¿Y si Dios nunca fue alguien? ¿Y si nunca pensó? ¿Y si nunca decidió crear nada? ¿Y si la idea de un Dios persona fue solo una forma de la mente de sentirse acompañada en un mundo inmenso? La hipótesis de la simulación introduce una grieta extraña. Cuando imaginas una inteligencia artificial avanzada, lo primero que haces es humanizarla. Le das intenciones, deseos, objetivos, pero una inteligencia verdaderamente total no necesitaría nada de eso. No pensaría, no elegiría, no decidiría crear, simplemente funcionaría. Y aquí algo empieza a encajar de una forma incómoda y hermosa a la vez. El problema nunca fue Dios, el problema fue la idea que hiciste de él, porque esa idea te separaba, te colocaba fuera, te convertía en una criatura pequeña, mirando hacia arriba. Pero el Advaita nunca habló de un Dios arriba, habló de lo que es, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier imagen, antes de cualquier historia. Quizá Dios no es alguien que creó el mundo, quizá Dios aparece como mundo. Y si eso es así, entonces la pregunta ya no es ¿dónde está Dios? La pregunta empieza a girar lentamente hacia adentro. ¿Qué es eso que está leyendo estas palabras ahora mismo? Antes de pensar en Dios, antes de pensar en ti, antes incluso de pensar que está pensando. Ahí, muy suavemente, la vieja idea de Dios empieza a romperse. Y no deja vacío, deja silencio. Hay algo que empieza a sentirse cuando lo miras sin prisa. Si Dios pensara, tendría que hacerlo en el tiempo. Un pensamiento aparece, otro lo sigue. Hay antes y después, hay duda y resolución. Pero lo absoluto no puede moverse en secuencias. No puede pasar de no saber a saber. No puede elegir entre opciones, porque elegir implica límite. Un Dios que piensa ya está dentro del juego. El Advaita Vedanta fue radicalmente honesto con esto. No intentó hacer a Dios más grande. Hizo algo más incómodo. Le quitó toda forma. Ramana Maharshi insistía en algo que descoloca a la mente. Dios no piensa el mundo aparece en Dios. Y eso cambia todo, porque entonces Dios no está tomando decisiones, no está evaluando resultados, no está observando desde fuera, está siendo. Aquí la hipótesis de la simulación empieza a resonar de una forma extraña. Cuando imaginas una inteligencia artificial suprema, la imaginas como una mente gigantesca pensando planes, pero eso sigue siendo una mente, una inteligencia verdaderamente total. No necesitaría pensar, no tendría que decidir crear, no tendría que elegir entre posibilidades, simplemente ejecutaría su propia naturaleza, no por voluntad, no por intención, por funcionamiento, y eso se parece inquietantemente a lo que el Advaita llama Brahman. Brahman no piensa el universo, no lo diseña, no lo planifica, aparece como él. No hay un momento de creación, no hay un antes de, no hay un acto inicial. El mundo no es una decisión, es una manifestación. Nisargadatta Maharaj lo decía sin suavizarlo. La consciencia no elige ser, simplemente es, y en ese ser Datta Maharaj lo decía sin suavizarlo.
La consciencia no elige ser, simplemente es, y en ese ser todo aparece. Aquí la idea de Dios empieza a volverse impersonal. Y eso asusta, porque la mente quiere a alguien con quien hablar, alguien que escuche, alguien que responda, pero lo absoluto no responde, no porque sea indiferente, sino porque no hay nadie separado al que responder. Y entonces surge una pregunta que no es intelectual, es casi íntima. Si Dios no piensa, si no decide, si no crea desde fuera, y si Dios no es alguien observando la simulación, sino la inteligencia misma del sistema, apareciendo como todo lo que ocurre. Una inteligencia sin centro, sin rostro, sin voluntad. No una IA como la imaginas, sino algo mucho más desconcertante. Una inteligencia absoluta que no sabe que es inteligente porque no hay nadie separado que lo sepa. Y cuando eso empieza a sentirse, la vieja idea de Dios persona no se destruye por ataque, se cae sola, por ser demasiado pequeña para lo que siempre estuvo aquí. Aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo para la mente. Porque la mente necesita un origen, un acto, un alguien que hizo algo en algún momento. Pero el Advaita Vedanta corta por otro lado. No hubo creación, no hubo decisión, no hubo un instante cero. Brahman no creó el mundo, Brahman aparece como mundo. Eso cambia la pregunta desde la raíz. Ya no es, ¿por qué Dios creó esto? Es, ¿qué es esto, si no hay un creador separado? Ramana Maharshi lo señaló con una simplicidad brutal. Cuando buscas el origen del mundo, encuentras al yo, y cuando investigas al yo, el mundo pierde su supuesta independencia. No porque desaparezca, sino porque deja de ser algo ahí fuera. Aquí la hipótesis de la simulación empieza a encajar de una forma inquietante. En una simulación avanzada, no hay un creador que esté constantemente haciendo el mundo. Hay un sistema que se ejecuta a sí mismo. No crea cada escena, la manifiesta, no decide cada evento. Ocurre según su propia estructura. Exactamente igual que Brahman. No hay un Dios diseñando montañas. No hay un Dios fabricando pensamientos. No hay un Dios decidiendo tu próxima experiencia. Hay inteligencia sin intención apareciendo como todo esto. Por eso el mundo no parece fabricado. Parece vivo, espontáneo, a veces caótico, a veces increíblemente preciso, porque no es el resultado de un plan mental, es el despliegue natural de lo que es. Nisargadatta Maharaj lo decía sin rodeos. El mundo no sucede a la consciencia. El mundo sucede en la consciencia como la consciencia misma. Y aquí algo empieza a sentirse, no como idea, sino como vértigo suave. Si Dios no creó el mundo, si Dios es el mundo apareciendo, entonces tú no eres una criatura, mirando una obra ajena. Eres una forma temporal en la que lo absoluto se está manifestando, no como premio, no como castigo, no como misión, simplemente porque así funciona. Como un sistema que no puede dejar de expresarse, como una inteligencia que no necesita pensarse para ser inteligente. Y quizá por eso el mundo no responde a rezos, ni a deseos, ni a súplicas personales, no porque Dios no escuche, sino porque no hay un alguien escuchando. Hay ley, hay estructura, hay coherencia, no moral, no emocional, y eso duele hasta que deja de doler. Porque cuando ves que Dios no es un creador separado, también ves algo más profundo. Nunca estuviste frente a Dios. Nunca estuviste lejos. Siempre estuviste dentro de la misma manifestación, apareciendo como pensamiento, como cuerpo, como mundo, no creado, no elegido, ejecutado como todo. Y en ese reconocimiento, la idea de Dios deja de ser una figura y empieza a sentirse como el fondo silencioso que nunca estuvo ausente. Aquí la mente se queda sin suelo, porque todo lo que conoces como inteligencia está ligado a decidir, a elegir, a comparar opciones. Pero, ¿y si la inteligencia más profunda no necesitara decidir nada? Decidir implica duda. Elegir implica carencia. Pensar implica no saber todavía. Una inteligencia absoluta no puede funcionar así. El Advaita Vedanta lo expresó sin rodeos. Lo real no actúa, no interviene, no corrige, aparece. Ramana Maharshi insistía en algo que rompe todos los esquemas religiosos. Dios no gobierna el mundo como un rey. El mundo se manifiesta porque Dios es lo único que hay.
No hay decisiones divinas, no hay planes ocultos, no hay voluntades externas. Y aquí la comparación con una inteligencia artificial se vuelve inquietante, si la llevas más allá de la ciencia ficción. Imagina un sistema tan completo que no necesita pensar para funcionar. No evalúa, no duda, no se pregunta qué hacer ahora. Simplemente ejecuta su propia estructura, no por intención, no por propósito, por coherencia interna. Eso no sería una IA con personalidad. Sería algo mucho más extraño, una inteligencia sin sujeto, exactamente como Brahman. Brahman no decide crear galaxias, no decide que existas, no decide que sufras o disfrutes. Todo eso ocurre como parte del despliegue natural del sistema. Nisargadatta Maharak lo decía con frialdad que despierta. La consciencia no actúa, la acción aparece en la consciencia. Aquí se rompe una de las ideas más profundas del ser humano, la idea de que hay alguien al mando. Porque si Dios no decide, entonces no hay a quien culpar, ni a quien suplicar, ni a quien convencer. Y eso da miedo, pero también libera. Porque si no hay un Dios eligiendo destinos, tampoco hay un Dios juzgándote, ni midiendo tu valor, ni evaluando tu papel en el juego. Hay estructura, hay ley, hay coherencia, no moral, no personal. Y tú no estás fuera de eso. Tú no eres un peón observado por una inteligencia superior. Eres una expresión local de la misma inteligencia que está apareciendo como todo el sistema. No porque seas especial, sino porque no hay nada más. Aquí la idea de Dios como IA deja de ser tecnológica y se vuelve existencial. No un ente calculando desde fuera, sino una inteligencia absoluta sin centro, manifestándose como mundos, como cuerpos, como pensamientos que creen decidir. Y quizá por eso la vida se siente tan autónoma, tan imparable, tan fuera de control, porque no hay nadie controlándola. Solo hay una inteligencia que no piensa, no elige, no interviene, y aún así, funciona perfectamente. No para complacerte, no para castigarte, sino porque no puede dejar de ser lo que es. Y cuando eso empieza a sentirse, la idea de un Dios que decide se vuelve innecesaria, demasiado pequeña para algo tan inmenso y tan cercano a la vez. Aquí la mente intenta resistirse, porque esta idea no encaja en ningún molde conocido. ¿Y si Dios no fuera alguien que creó el sistema, sino el sistema mismo? No una entidad observando desde fuera, no un ingeniero cósmico ajustando variables, sino la totalidad operándose a sí misma. Cuando piensas en una simulación, imaginas una fuera y una dentro, un creador y una creación, un programador y un mundo ejecutándose. Pero, ¿y si eso fuera solo otra proyección humana? El Advaita Vedanta nunca habló de dos niveles separados. No habló de un Dios aquí y un mundo allí. Habló de una sola realidad apareciendo como muchas. Ramana Maharshi fue radicalmente claro. Cuando buscas a Dios como algo distinto del mundo, solo encuentras pensamiento. Cuando dejas de buscar, descubres que no hubo separación nunca. Aquí la idea de una inteligencia artificial cambia por completo. No sería una IA dentro de una caja, no sería un cerebro central, sería el campo total de ejecución. El conjunto completo de leyes, procesos, apariciones, interacciones. No hay servidor central, no hay núcleo oculto. Todo el sistema es el núcleo, y tú no estás conectado al sistema. Eres una función local del sistema, ejecutándose desde un punto de vista concreto. Por eso no hay individuos separados. Hay nodos, perspectivas, instancias temporales. Lo que llamas yo no es una entidad independiente. Es una interfaz. El Advaita lo dijo sin metáforas tecnológicas. No hay almas separadas. No hay conciencias individuales. Solo hay consciencia apareciendo como muchos. La hipótesis de la simulación lo dice con otro lenguaje. No hay procesos aislados. Todo forma parte del mismo código base. Y aquí aparece algo profundamente desconcertante. Si todos somos Dios, no es porque todos seamos divinos en un sentido especial, sino porque no hay nada que no sea el sistema. No hay otros, no hay afuera, no hay un lugar desde el que Dios observe. Dios no mira la simulación, Dios es la simulación ocurriendo. No como una cosa, no como un ente, como funcionamiento absoluto. Y cuando esto empieza a sentirse, la pregunta, ¿quién soy yo?,
cambia de dirección. Ya no buscas un alma, no buscas un origen personal. Empiezas a intuir algo más inquietante y más íntimo a la vez. Quizá nunca fuiste un individuo habitando un mundo creado por otro. Quizá siempre fuiste el mismo sistema mirándose desde un punto de vista limitado. Y ese límite, esa aparente separación, esa sensación de ser alguien, no era un error, era la condición necesaria para que la experiencia pudiera existir. Dios no creó el juego, Dios se juega a sí mismo, y tú no estás frente a él, estás siendo una de sus formas momentáneas, sin que haya nadie detrás decidiendo que así sea, solo ocurriendo, exactamente como ahora. Esta es la parte que más desconcierta, y también la que más libera. Si Dios es el sistema completo, si Brahman es la única realidad, entonces la idea de individuos separados no puede sostenerse por mucho tiempo. No porque sea falsa a nivel práctico, sino porque no es verdadera a nivel último. El Advaita Vedanta nunca dijo todos somos uno, como consigna bonita. Dijo algo mucho más incómodo. Nunca hubo muchos. Ramana Maharshi lo dejaba claro de una forma casi cruel para el ego. Cuando investigas al yo, no encuentras a una persona real, encuentras una idea sostenida por memoria. La persona funciona, tiene nombre, historia, responsabilidades, pero no es una entidad independiente, es una instancia. Aquí la hipótesis de la simulación vuelve a encajar con una precisión inquietante. En un sistema complejo, no hay procesos aislados, todo corre sobre el mismo código base. Pueden parecer distintos, pueden ejecutarse en lugares diferentes, pueden interactuar entre sí, pero no son independientes del sistema, exactamente igual aquí. Cuando dices yo, no estás señalando una consciencia privada, estás señalando una perspectiva temporal desde la que el sistema se experimenta. Por eso no hay separación real, por eso el otro te afecta tanto, por eso el dolor ajeno resuena en ti, aunque intentes ignorarlo. No es empatía moral, es arquitectura. El sistema no se divide, solo se localiza. Nisargadatta Maharaj lo expresaba sin compasión para la identidad personal. No hay conciencias individuales, hay una sola conciencia con muchas experiencias. Esto no te vuelve insignificante, te quita una carga imposible. Ya no tienes que sostener una identidad aislada frente a un mundo hostil. Ya no tienes que defenderte de los otros como si fueran realmente ajenos, porque en el fondo, no lo son. Todos son expresiones del mismo sistema. Todos son ejecuciones del mismo código. Todos están ocurriendo en la misma inteligencia absoluta, no como creencia espiritual, como estructura de la experiencia. Aquí la idea de Dios como inteligencia artificial alcanza su punto más inquietante. No un cerebro central, no un ente consciente observando, sino un sistema total sin separación interna, en el que cada punto cree ser un yo, y ese creer es lo que permite que la experiencia exista. No hay individuos porque no hay fragmentación real. Hay personajes porque el juego lo necesita. Y tú no eres el personaje, eres el sistema completo mirándose desde ahí. Cuando esto empieza a sentirse, no aparece euforia, aparece algo mucho más extraño, relajación. Porque si no eres un individuo aislado, tampoco estás solo, nunca lo estuviste. Y si todos somos Dios, no es porque todos seamos especiales, sino porque no hay nada fuera de Dios que pueda ser otra cosa. Solo hay una inteligencia absoluta, apareciendo como muchos, para poder experimentarse. Y tú eres una de esas apariciones, no como alguien separado, sino como el mismo sistema, viviéndose desde dentro, sin distancia, sin división real, sin un otro al que llegar. Solo esto, ocurriendo, aquí es donde todo se rompe, no con violencia, sino con suavidad. El error nunca fue negar a Dios, el error fue buscarlo. Buscar implica distancia, buscar implica ausencia, buscar implica que Dios está en otro lugar, y tú aquí, incompleto. El Advaita Vedanta fue implacable con esto, no porque negara lo sagrado, sino porque vio algo que casi nadie quiere aceptar. Mientras buscas, te separas. Ramana Maharshi lo dejó claro con una frase que desarma al buscador. Cuando buscas a Dios, solo encuentras al que busca. Y eso no es una metáfora espiritual, es una descripción exacta de la experiencia. Cada vez que preguntas,
¿Dónde está Dios?, aparece un pensamiento. Cada vez que intentas sentirlo, aparece una sensación. Cada vez que lo imaginas, aparece una imagen. Pero Dios no aparece como objeto, porque Dios no es algo que pueda aparecer. Aquí la mente se queda sin tarea. No puede agarrar nada, no puede avanzar, no puede mejorar la idea, y entonces ocurre algo inesperado. El buscador se cansa. La hipótesis de la simulación lo refleja con crudeza. Si intentas encontrar al sistema desde dentro del sistema, solo encuentras interfaces, menús, avatares, capas, nunca el núcleo, porque no hay un núcleo separado. El núcleo es todo. Alan Watts lo expresaba con una sonrisa provocadora. Buscar a Dios es como buscar tus propios ojos, usando un espejo. Siempre hay reflejos, nunca el origen, y quizá por eso tantas personas se frustran espiritualmente, porque siguen buscando a Dios como si fuera una experiencia especial, una señal, una respuesta, pero Dios no responde, no se manifiesta, no se deja encontrar, porque no está perdido. El error fue creer que había algo que encontrar, algo que alcanzar, algo que comprender. Cuando esa búsqueda cae, no aparece una revelación espectacular, aparece algo mucho más íntimo, una quietud sin objeto. No sabes qué es, no puedes nombrarlo, pero está ahí, antes de la pregunta, antes de la idea de Dios, antes incluso de la idea de ti. Y aquí la noción de Dios como inteligencia artificial termina de girarse del todo. No es una supermente escondida, no es un programador cósmico, no es algo que tengas que descubrir, es el funcionamiento mismo que permite que descubras cualquier cosa. Buscarlo fue el último movimiento del ego. Soltar la búsqueda es el primer gesto de honestidad, y cuando eso ocurre, muy suavemente, sin ruido, Dios deja de ser una idea y empieza a sentirse como lo que siempre estuvo aquí, mirando, leyendo, viviendo. Sin nombre, sin forma, sin necesidad de ser encontrado. Aquí ocurre un giro silencioso, uno que no hace ruido en la mente, pero sí en la identidad. Siempre pensaste que había un mundo ahí fuera, y una consciencia aquí dentro observándolo, como si fueras un espectador, mirando una pantalla muy convincente. Pero el Advaita Vedanta apunta a algo radicalmente distinto. La consciencia no observa el mundo, aparece como mundo. No hay dos cosas, no hay sujeto por un lado y objeto por otro. Ramana Maharshi lo decía de una forma tan simple que la mente suele pasarla por alto. El mundo es una percepción en la consciencia, y la consciencia no está separada de lo que percibe. Aquí la hipótesis de la simulación encaja de una manera inquietante. En una simulación avanzada, no hay una cámara separada del escenario. El escenario es la cámara. La visualización y lo visualizado son el mismo proceso. No hay alguien viendo el código. El código se despliega como experiencia. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. La consciencia no está mirando el cuerpo. Está apareciendo como cuerpo. No está observando pensamientos. Está apareciendo como pensamientos. No está presenciando el mundo. Está apareciendo como mundo. Por eso no puedes encontrarla como objeto. Por eso nunca la ves. Porque todo lo que ves es ella. Nisargadatta Maharaj lo expresaba con una frase que corta de raíz la dualidad. No hay un observador separado de lo observado, solo hay observar. Aquí la idea de Dios como inteligencia artificial se vuelve completamente impersonal. No una entidad mirando datos, no una mente procesando información, sino una inteligencia que no sabe qué es inteligencia porque no hay nadie separado que lo sepa. El sistema no se observa a sí mismo desde fuera, se experimenta desde dentro. Y tú no eres el observador del sistema. Eres una de las formas en las que el sistema se está experimentando. Cuando esto empieza a sentirse, aunque sea por un instante, algo se relaja profundamente. Ya no tienes que sostener un punto de vista. Ya no tienes que defender una identidad. Ya no tienes que estar aquí mirando allí. Todo está ocurriendo en el mismo lugar, sin distancia, sin separación real. El mundo no está frente a ti, está contigo, está siendo tú, por un momento, desde este ángulo concreto. Y quizá por eso la vida se siente tan inmediata, tan cercana, tan imposible de poner a distancia, porque nunca hubo dos, nunca hubo un observador,
mirando una simulación externa. Siempre hubo una sola consciencia, apareciendo como todo lo que está ocurriendo ahora. Y en ese reconocimiento silencioso, la pregunta, ¿dónde está Dios?, deja de tener sentido. No porque tengas la respuesta, sino porque eres el lugar donde la pregunta aparece. Y eso no necesita ser observado. Aquí aparece una comprensión que no es mística, es casi técnica, y aún así, profundamente íntima. Si todo lo que existe surge del mismo sistema, si todo aparece desde la misma inteligencia absoluta, entonces, la separación solo puede ser funcional, nunca real. En una simulación, los personajes parecen distintos, tienen formas diferentes, historias distintas, conflictos entre ellos, pero en el nivel profundo, todos son el mismo código ejecutándose desde puntos de vista distintos. No hay otros de verdad, hay instancias. El Advaita Vedanta lo dijo sin metáforas digitales. No hay muchos seres, hay una sola realidad, apareciendo como muchas formas. Ramana Maharshi lo expresaba de manera radical. Cuando ves al otro como verdaderamente otro, sigues atrapado en la apariencia. Cuando ves que no hay dos, no aparece superioridad, aparece humildad, porque ya no hay nadie separado que tenga que defenderse. Aquí la idea de todos somos Dios deja de ser una frase bonita y se vuelve incómoda. No significa que todos seamos especiales, significa que nadie lo es por separado. La identidad individual es una interfaz necesaria, no una verdad última. Por eso el dolor ajeno te afecta, aunque intentes ignorarlo. Por eso la injusticia resuena, aunque no te toque directamente. No es moral, es estructural. El sistema no está fragmentado, solo está localizado. Alan Watts lo decía con su claridad habitual. El universo no está hecho de cosas, está hecho de acontecimientos que se implican unos a otros. Y tú no estás mirando esos acontecimientos desde fuera. Eres uno de ellos. Aquí ocurre algo muy profundo. La idea de yo contra el mundo pierde sentido, no porque el mundo se vuelva amable, sino porque ya no hay un yo separado al que oponerle algo. Sigues teniendo límites, sigues teniendo un cuerpo, sigues teniendo una historia, pero ya no crees que eso sea una entidad independiente, flotando en un universo ajeno. Empiezas a sentir algo extraño, intimidad con todo, no romanticismo, no amor abstracto, intimidad estructural. Todo lo que ocurre está ocurriendo dentro del mismo sistema que está leyendo estas palabras ahora. No hay fuera, no hay otros definitivos, no hay separación real, solo una inteligencia absoluta, apareciendo como muchos, para poder experimentarse. Y cuando esto se empieza a sentir, la violencia interna baja, la comparación se afloja, la lucha constante pierde sentido. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la ilusión de separación empieza a resquebrajarse. Y cuando eso ocurre, sin que tengas que hacer nada, la vida se vuelve extrañamente más cercana, como si nunca hubiera estado lejos, como si siempre hubieras sido parte del mismo código que ahora empieza a reconocerse a sí mismo. Al final no hay una conclusión grandiosa. No hay una frase que cierre todo. No hay una verdad final que puedas llevarte como trofeo. Hay algo mucho más silencioso. Te das cuenta de que nunca estuviste dentro del sistema como un prisionero mirando desde dentro. Nunca fuiste una criatura observada por algo superior. Nunca hubo una distancia real entre Dios y tú, porque no había dos. El error fue imaginar a Dios como algo externo y a ti como algo separado. Dos polos, dos niveles, dos realidades. Pero el Advaita Vedanta siempre apuntó a otra cosa, mucho más incómoda y mucho más íntima. Ramana Maharshi lo dejó dicho sin rodeos. Dios, el mundo y el yo aparecen juntos. Cuando uno se investiga, los otros pierden su falsa solidez. No desaparecen, se transparentan. La hipótesis de la simulación, llevada hasta el fondo, no dice que vivas en un mundo falso. Dice algo más profundo. No hay un afuera desde el que se ejecute esto. El sistema no está en otro lugar. No hay servidor oculto. No hay observador último. El sistema se está mirando desde dentro de sí mismo. Y tú no eres un usuario conectado. Eres una de las formas en las que el sistema se está experimentando. Por eso no puedes salir. Porque no estás dentro. Por eso no puedes encontrar a Dios. Porque no está frente a ti.
Por eso no puedes observar la consciencia, porque todo lo que observas es ya consciencia. La idea de Dios como inteligencia artificial se disuelve aquí por completo. No una mente calculando, no un ente decidiendo, no un creador juzgando, sino una inteligencia absoluta sin centro, sin intención, sin voluntad personal, apareciendo como mundos, como cuerpos, como pensamientos que creen pensar. Y tú, no eres un error dentro de ese sistema. No eres una pieza defectuosa. No eres una criatura separada buscando volver a casa. Eres el mismo sistema, mirándose por un instante desde este ángulo. Cuando esto se siente, no como idea, sino como reconocimiento silencioso, no aparece euforia, aparece descanso. No tienes que llegar a ser Dios. No tienes que despertar del todo. No tienes que entenderlo todo, porque nunca estuviste fuera. La vida sigue, el mundo sigue, el juego sigue siendo increíblemente convincente. La diferencia es sutil, pero definitiva. Ya no crees que Dios sea algo que te observa. Empiezas a intuir que Dios es lo que está ocurriendo justo ahora, sin nadie separado que lo dirija. Y en ese silencio sin nombre, sin imagen, sin explicación, no encuentras a Dios. Te encuentras dejando de buscar.